Hola a todos nuestros oyentes, bienvenidos a Medicasos de la Vida Real. Mi nombre es Andy Lara Barradas y hoy tengo una invitada muy especial que nos acompañará en la misión del día de hoy. Les presento a la doctora Diana Mildred Real Martínez. Bienvenida, doctora, y gracias por acompañarnos en Medicasos. Hola, Andy, muchas gracias por invitarme a esta emisión. Estoy muy contenta de estar aquí en este nuevo capítulo. Y dime, ¿de qué quieres hablar hoy? Bueno, más que nada quería hablar sobre una parasitosis que ha sido muy común en lo que es nuestro continente, y especialmente en lo que viene siendo en áreas rurales y de escasos recursos. Por eso es que quisiera hablar sobre esto para que se difunda y pueda llegar a muchos más lugares en donde esta información pues es desconocida. Porque de hecho también se encuentra en los Estados Unidos y más a menudo en las personas que se infectaron antes de llegar a este país. Bueno, quisiera hablar sobre la enfermedad de Chagas, que también es conocida como tripanosomiasis americana. Quisiera saber o que nos compartiera su conocimiento. ¿Cómo es que esta enfermedad es causada? Y bueno, antes de compartirte cómo es que esto es causado, quisiera darte un dato acerca de lo que también acabas de decir. En nuestro país, las mayores tasas de incidencia se registraron en Yucatán, Oaxaca e Hidalgo, por lo que es muy importante conocer esta enfermedad, este parásito y cómo es que se transmite. Continuando con la pregunta que me hiciste, esta enfermedad, la tripanosomiasis o enfermedad de Chagas, que es causada por el Trypanosoma cruzi, un parásito que por lo general se transmite a través de insectos infectados que chupan la sangre, llamados triatominos o conocidos ahora sí que comúnmente como chinche besucona. Ok, doctora, pero ¿por qué es que este nombre se le atribuye? ¿Por qué se le dice chinche besucona? ¿O cómo es Bueno, que esta enfermedad es transmitida hacia nosotros? bueno, chinche besucona porque te muerde, se inflama y, este, y deja excrementos. Entonces, esto, pues a menudo muerden la cara de las personas, más específicamente, la mayoría de las veces es alrededor del ojo y de la boca. Cuando estos insectos, pues, pican, como ya dije, dejan excrementos infectados y pues nosotros al rascarnos, eh, lo que hacemos es esparcir ese excremento infectado, ya sea a los ojos, a la boca, a la zona más cerca o a la propia herida. Esto debido al arrastre del excremento. Ah, entonces, pues esta chinche se le conoce así porque pues prácticamente cuando nos pica, como nos pica alrededor de la boca, podría decirse pues que nos da unos besillos, ¿no? Así es, nos Bueno, besa. entonces nos da unos besillos. Pues no sé si esta enfermedad se pueda propagar de alguna otra manera, ¿no? O simplemente por la picadura de este de este animalito. O sea, si hay alguna otra manera en la que se pueda propagar. Sí, esta enfermedad también puede propagarse a través de alimentos contaminados, una transfusión de sangre, un órgano donado o de la madre al bebé durante el embarazo, lamentablemente. Ok, pues bueno, viendo que las chinches se pueden encontrar, como les había mencionado, le había mencionado, perdón, al principio, en el continente americano, creo que son mucho más comunes en ciertas áreas, por ejemplo, en las áreas rurales. Y bueno, creo que las personas que tienen mayor riesgo de contraer esta enfermedad pueden vivir en zonas donde pues las casas tengan techos de paja o paredes con grietas. Más que nada,
pienso que este animal se aloja en lo que viene siendo las grietas de las paredes de barro. ¿Estoy en lo cierto, doctora? Sí, esto es muy cierto. Normalmente esta enfermedad tiene mayor riesgo de contraerse en zonas rurales. ¿Y cómo es que nosotros nos podemos dar cuenta que tenemos esta enfermedad o que alguno de nuestros conocidos eh, tenga esta enfermedad? En pocas palabras, ¿cuáles serían los síntomas de la enfermedad de Chagas? Bueno, pues hay síntomas leves que aparecen los primeros días después de la picadura, y hay síntomas más graves que no son los que aparecen cuando no se atienden los síntomas leves. En los síntomas leves se puede presentar fiebre, fatiga, dolor de cabeza, pérdida de apetito, diarrea, vómitos, sarpullido, el párpado hinchado, que este es un signo un síntoma que es específico de la enfermedad de Chagas y se conoce ¿Y como de signo qué, de Romaña. y cómo es que se presenta este síntoma? O sea, para las personas que nos están escuchando y desconocen sobre lo que estamos hablando, ¿cómo es que este síntoma se ve o se nota a simple vista? Bueno, es un edema. Un edema quiere decir inflamación, acumulación de líquido alrededor del ojo. En pocas palabras, y para la gente que nos acompaña, es esto. Y pues es un signo muy característico. Entonces, al presentarse o al verlo presente, lo primero que debemos hacer es descartar que sea enfermedad de Chagas. Esto es en cuanto a síntomas leves. Hablando de síntomas más graves, eh, estos nos pueden causar problemas intestinales o hasta cardíacos. Esto es cuando no se atiende. Y se puede presentar latidos irregulares, corazón agrandado que no va a bombear nuestra sangre bien a todo el cuerpo, problemas con la digestión y evacuación de las heces y una mayor probabilidad de derrame cerebral. En el peor de los casos, esta enfermedad nos puede causar muerte súbita. Y doctora, pues escuchando lo que me está diciendo, ¿de qué forma podríamos diagnosticar esta enfermedad? Aparte de lo que viene siendo el examen físico, como usted nos había mencionado, lo que viene siendo el signo de Romaña, aparte de un examen físico, ¿de qué otra forma nosotros podríamos diagnosticar lo que viene siendo la tripanosomiasis? Bueno, pues como ya lo dijiste, un examen físico, un análisis de sangre y pues en casos donde la enfermedad se vea más avanzada o simplemente por mera prevención, eh, pruebas más específicas a intestinos y a corazón para ver si los ha dañado. En estos podemos encontrar electrocardiogramas, radiografías de tórax, ecocardiogramas, radiografías de abdomen. También se pueden aplicar métodos serológicos como la prueba ELISA. Y bueno, doctora, para las personas que nos están escuchando y que pues ya tienen un poco de miedo sobre esta enfermedad, eh, ¿esta enfermedad tiene cura como tal o tiene algún tratamiento o de plano ya la persona que la presente no tiene salvación o cómo? ¿Puede explicarnos si se trata? No, esta enfermedad sí tiene tratamiento. En el peor de los casos, como les dije, puede llevar la muerte, pero esto es en casos donde no se atienden a tiempo, que la mayoría de las enfermedades hoy en día pues son
ocasionadas, la mayoría, no todas, pero la mayoría, debido a una desatención, a que no se atienden a tiempo. En este caso, la enfermedad de Chagas sí tiene tratamiento, donde vamos a tener nifurtimox y benznidazol. Esto en dosis pediátricas y en dosis de adultos. Va a variar, obviamente, la dosificación en pediátricos y adultos y también dependiendo por el peso del paciente. Pero, pues, antes de autodiagnosticarse, autorrecetarse, recordemos que debemos de ir con un especialista que nos realice los estudios y los diagnósticos, nos dé diagnóstico certero. Y en estos medicamentos que ya mencioné son antiparasitarios. Esto debido a que, pues, como ya sabemos, o bueno, estamos aprendiendo en este podcast, el Trypanosoma macrosi es un parásito. Y las dosis van a ser incrementadas o disminuidas debido a la tolerancia o no, ya que estos medicamentos pueden tener efectos secundarios. En el caso del nifurtimox, vamos a tener que en dosis pediátricas van a ser de 25 miligramos por kilogramo de peso en 4 tomas al día por 15 días. Y después vamos a disminuir la dosis a 15 miligramos por kilogramo de peso al día repartidos en 4 tomas al día. Esto por 65 días. En dosis de adultos vamos a tener de 5 a 7 miligramos por kilogramo de peso al día repartidos en 4 tomas y después vamos a disminuir también la dosis a 2 miligramos cada 2 semanas hasta alcanzar 16 miligramos por kilogramo de peso por 120 días. En el caso del nifurtimox, este nos va a traer efectos secundarios que pueden ser alteraciones del sistema nervioso central y puede haber alteraciones digestivas. El otro medicamento que les mencioné es el benznidazol. Este va a ser de 10 miligramos por kilogramo de peso al día por 60 días en dosis pediátricas. En dosis de adultos vamos a tener 5 miligramos por kilogramo de peso al día por 60 días. En los efectos secundarios que tenemos de este medicamento, el benznidazol puede que el parásito presente resistencia al tratamiento. Entonces, el más utilizado es el nifurtimox. Bien, y para las personas que nos están escuchando, pues ya saben, si consultan a su médico, bueno, importante no automedicarse, y si consultan a su médico, pues probablemente estos dos fármacos son los que les sean recetados. Y mucho ojo, hay que ponerle mucha atención a los efectos secundarios, puesto que pues si se presenta alguno de ellos, tenemos que buscar atención médica inmediata. Y bueno, ya para casi pues terminando este programa, quisiera saber pues si hay alguna forma de prevenirlo. Yo creo que pues el uso de insecticidas es el principal método para prevenir lo que viene siendo la transmisión de esta enfermedad. Pero si yo vivo en una zona de alto riesgo pues de esta enfermedad, ¿cuáles son otro tipo de medidas que podrían ayudarme a mí para prevenir esta infección, doctora? Sí, bueno, el uso de insecticidas es el principal método para prevenir la transmisión. Esto para, ahora sí que acabar con la chinche, besucona o pues evitarla. Eh, Otras prevenciones que también podemos tener en cuenta es evitar dormir en casas de barro, de adobe o con techo de paja, ya que este tipo de viviendas pueden albergar insectos triatominos, como es la chinche. Colocar redes rociadas con insecticidas sobre la cama cuando se duerma en este tipo de casas, son de barro, de adobe o con techo de paja. Esto cuando ya no se tenga alguna otra alternativa más que dormir en este tipo de casas. Y usar repelente de insectos sobre la piel expuesta, especialmente durante las noches, que es cuando los
ahora sí que los insectos salen, los mosquitos salen, y en en temporadas de lluvia, que es cuando pues más mosquitos hay, ¿no? Estas serían algunas de las prevenciones, pero la más importante, repito, es el uso de insecticidas. Bueno, ahora como escucharon, pues no existen vacunas o medicamentos para prevenir esta enfermedad. Sí para tratarla, pero no para prevenirla. Y recuerden que si se viaja a zonas afectadas, pues usted está en mayor riesgo si es que duerme al aire libre o en viviendas en malas condiciones, perdón. Y recordar que también es muy importante usar insecticidas para prevenir las picaduras y la práctica de la seguridad con los alimentos prácticamente. Lavar lo que viene siendo las verduras, las frutas y tener mucha higiene con eso. Y bueno, doctora, no sé si tenga algún otro dato que compartirnos para que la gente quede bien informada sobre esto. Sí, me gustaría mucho compartir un caso clínico, esto para que la gente que nos está escuchando se familiarice aún más con esta enfermedad y pueda identificar un caso cuando lo amerite, lo haya. Y en este caso vamos a hablar de un paciente masculino de 7 años de edad que es previamente sano, originario de Cortijo, Catemaco, Veracruz. Casualmente en el estado donde radicamos, ¿no? En el caso clínico, pues se va a dividir en antecedentes, que es lo que pasó antes de que el niño o la persona llegara a nuestro consultorio, el padecimiento actual, que es cómo llegó la persona, el diagnóstico son las pruebas que se realizaron junto con los resultados y finalmente el tratamiento. Vamos a empezar con la primera parte, que son los antecedentes. En este caso, pues como ya les comentaba, un paciente masculino de 7 años de edad, previamente sano, originario de Cortijo, Catemaco, Veracruz, que convive con ganado vacuno, porcino y aves, acude a atención médica con cuadro clínico de evolución de 15 días, en donde presenta temperaturas de 39.5 grados Celsius, con predominio vespertino, edema palpebral derecho, como ya lo mencionamos anteriormente, esto es el famoso signo de Romaña, dolor en mi cara derecha, mialgias en extremidades inferiores, cefalea frontal asociada a la fiebre, cefalea es dolor de cabeza, malestar general e hiporexia. Tenía antecedente de picadura de insecto 3 días antes de la aparición de todos estos síntomas, en la región supraciliar derecha, es decir, cerca del ojo derecho. La madre refiere que lo picó es una chinche. El paciente fue tratado por un médico particular que recetó nimesulida, dicloxacilina y dexametasona por 3 días, donde no hubo mejoría. Acudió al centro de salud de Zapotitla, donde lo refieren al Instituto Nacional de Pediatría como celulitis periorbitaria. En el padecimiento actual tenemos que el paciente ingresa con lesión eritematosa y descamativa por arriba del párpado superior derecho, de 3 por 2 centímetros aproximadamente, con edema de párpado superior no doloroso. Respuesta fotomotora y movimientos oculares sin compromiso. 2 adenomegalias submandibulares derechas, menores de 1 centímetro de diámetro, móviles y no dolorosas. Función cardiopulmonar sin compromiso, no hay visceromegalias ni alteraciones en extremidades. Y en diagnóstico, pues se le mandaron a hacer análisis sanguíneos, donde se realizó un estudio de fórmula roja y no se encontraron alteraciones. Los datos estaban dentro del rango de los valores normales. Una radiografía de tórax y el electrocardiograma, que apareció sin alteraciones ambos. Se realizó la prueba serológica de ELISA para detección de anticuerpos de clase IgM.
para detección de Trypanosoma cruzi, la cual resultó reactiva, es decir, positiva. Se realizó examen en fresco de la sangre observada bajo el microscopio, al cual se observaron estos parásitos. Esto fue pues notificado al Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades en la Ciudad de México. Ya casi terminando, tenemos que en el tratamiento inició con Nifurtimox a 5 miligramos por kilogramo de peso al día, en vía oral cada 8 horas, con dosis inicial de 72 horas. Después de estas 72 horas no se presentó ninguna alteración, se presentó buena tolerancia, por lo que se incrementó la dosis a 10 miligramos por kilogramo de peso cada 8 horas por 90 días. Esto se monitoreaba junto con pruebas de funcionamiento hepático y electrocardiograma con ecocardiograma. Finalmente, y pues lo bueno, que el paciente presentó una buena evolución, con disminución progresiva de la sintomatología y tolerancia al tratamiento. El paciente completó el tratamiento y 1 año después no presentó sintomatología y serológicamente está negativo, es decir, la prueba que en un principio salió positiva, donde se observaban también los parásitos, ahora está negativo y está libre del Trypanosoma cruzi. Ok, muchas gracias, doctora, por compartirnos este caso. Esperemos que a, a las personas que nos están escuchando les haya servido mucho. Igual a los estudiantes de medicina que pues se meten a escuchar nuestro podcast con el fin de aprender mucho más. Eh, bueno, pues hasta aquí llegamos al final de esta emisión y le agradezco mucho que nos haya compartido tanta información y tanta experiencia. Muchas gracias, de verdad que ha sido muy útil para nosotros. Muchas gracias Y a usted por invitarme. bueno, muchas gracias a todos por escuchar este podcast. Nos vemos la próxima en su programa favorito, Medicazos de la Vida Real. Hasta pronto.